Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros en este confinamiento, día 17 ya, podcast número 101 y bueno, en fin, que escucho muchos menos podcasts. Sí, desde que estamos confinados, desde que estamos en cuarentena aquí en España, la cantidad de tiempo que puedo dedicar a escuchar podcasts es muy inferior porque tengo que estar muchísimo más dedicado a mis pequeñajos que están en casa, a todos, a los tres. Aunque el mayor tiene 9 años, todavía es pequeñajo para mí. Entonces, claro, el otro día me acordé de este tema de escuchar y de cuánto escuchar, incluso del tiempo que me gusta a mí que tenga un podcast, de la duración, ¿no? Que tenga un podcast para mi gusto. Y claro, ahora mismo se añade otra variable más y es la disponibilidad de tiempo y un confinamiento. Así que, por ejemplo, para esta persona que preguntaba ¿cuál es la duración óptima para ti para un podcast nuevo? Bueno, pues para mí ahora mismo son 10 minutos, unos 15 minutos, que es el tiempo que más o menos puedo aprovechar y estar seguro de estar concentrado escuchando algún podcast. Porque siempre aparece alguna circunstancia en casa, hay que echar una mano, hacer tareas múltiples en el que tengo que cambiarme o de ropa, o de estancia, o de movimientos. Entonces no es lo mismo como lo que sucedía antes, en el que estaba un día normal y tendría a lo mejor o para ir a hacer ejercicio un tiempo determinado, o mientras daba los paseos a los niños con el cochecito, pues tenía un gran tiempo que podía dedicar a la escucha de podcasts, incluso podcasts muy largos de seguido. Para mí el tema este del confinamiento está siendo irónicamente en detrimento de la escucha de los podcasts. ¿Y por qué digo en detrimento y de forma irónica? Sobre todo porque la ironía viene a que el tema de estar en cuarentena hace que los podcasters solamos tener más tiempo o por lo menos poder publicar más. Y esto es porque la generación de contenido, como estoy haciendo ahora, me lleva muy poco tiempo y luego la edición la puedo hacer en momentos en los que la familia está dormida o que les tengo un poco más retenidos en algún sitio. Pero vamos, que mi podcast, por ejemplo, la edición lo hago en 10 minutos. No hago más. Tengo un flujo de trabajo ya predeterminado y no me lleva más tiempo. Eso sí, el problema está en la hora de los escuchas, a la hora de escuchar. Escuchar podcasts ahora, pues como que ha bajado un montón. No lo sé si el resto de podcasters lo habrán notado. Yo es que no miro las escuchas, la verdad. Sé que va en aumento porque la gente me da feedback, pero tampoco me paro a mirar porque este podcast no lo tengo muy dirigido a que tenga que estar pendiente del número de escuchas. Pero no sé si el resto de podcasters habrá sufrido ese bajón debido a este confinamiento. Es posible. También quería zanjar un poco el tema este de cuál es la duración óptima para un podcast nuevo. Depende de muchas variables. Por ejemplo, el nicho. La gente que va a querer escuchar ese podcast. Si a lo mejor es un podcast muy, muy, muy didáctico, con un material docente muy bueno, pues igual con media hora, 3/4 de hora sería lo óptimo, ¿no? Porque ya sabéis que cada 20 minutos pues uno pierde un poco la concentración, pero si lo que quiere es tener un material didáctico potente publicado en formato podcast, más de 40-45 minutos no diría yo que fuese buena idea. Después, el tema de a quién va dirigido, porque si va dirigido a gente que tiene que moverse mucho, por ejemplo, algún deportista, alguien que igual va a escuchar el podcast de camino de un sitio a otro, pues un podcast cortito hasta 20 minutos yo creo que sería lo recomendable. Y luego ya viene temas como este, ¿no? En un confinamiento, pues fijaos, que no tenemos casi tiempo y yo estoy devorando ahora todos los podcasts que son cortitos. Y luego para la noche, eso sí, me pongo alguno largo. ¿Qué pasa? Que lo dejo y me duermo. Estoy derrotado. Siempre me encanta dormirme escuchando algún podcast. Pero no presto la atención. Si lo que buscas es que te presten atención, difícil ahora con los podcasts largos. Podcasts largos que también pongo a veces en esos periodos cortos de tiempo ahora, ¿no? En el confinamiento, pero
son pues como una escucha de radio que me llevan de la mano mientras voy haciendo tareas rápidas y en muchas ocasiones no les puedo prestar atención porque a lo mejor lo que dicen pues no es muy didáctico, pero no necesita mucha atención y lo que a lo mejor dicen pues es más para sobrellevar el momento y no tener que memorizarlo. Por lo tanto, eso depende de muchas variables. Y después, la variable subjetiva. Puede que a una persona le encante cómo locuta el podcaster y a otra no. Y esa persona que le gusta, pues se enganche enseguida. Y la otra que no, por muy bueno que sea el audio en sí, el contenido, pues no se engancha. O a lo mejor tiene muy buen contenido, locuta muy bien, pero el sonido es malo o la edición es mala. O sea, hay muchísimas variables. Ahora mismo, la duración de un podcast, yo creo que debería de guiarse específicamente por el nicho y no preguntar en general, porque cada uno va a decir una cosa. Muchísimas variables, mucho tema que tratar y ahora el podcasting no es como antes en el que había 2 o 3 podcasts de cada temática, no. Si la persona que pregunta eso es porque está preocupada en que quiere captar clientes, en este caso escuchas, ¿no? Así que muchas variables. Y nada más, que me he bajado y estoy aquí grabando en el garaje porque tenía que pillar arena para la gata, arena que cuando vino el transportista y dejar los kilos de arena, ya sabéis cómo pesa el tema, pues al apoyar al suelo explotó una de las bolsas y he tenido que estar aquí con la escoba recogiendo granitos y ahora subiéndola a casa todo a ver si lo hago de forma que no toque nada, que soy un ninja, subiendo y bajando al trastero y al garaje sin tocar absolutamente nada. Y por cierto, otra cosa curiosa, aquí en Granada de vez en cuando se notan algunos temblores, que son pequeños terremotos. Pues hoy os digo que ha habido uno, día 31 de marzo, hemos tenido un terremoto que también en Granada. ¡Wow! Y nada más, que lo dicho, a modo de resumen, si necesitas saber cuál es la duración óptima para tu podcast, infórmate bien de tu nicho, de la gente que lo va a escuchar y del tiempo que pueden a lo mejor dedicarlo, pero de forma muy específica. Si lo que quieres es un podcast propio y que no te importa demasiado ahora mismo lo que es el número de escuchas, grábalo, plasma tu idea, realiza ese proyecto. En serio, si puedes, hazlo, crea tu podcast. Y luego, seguro que si haces las cosas con ganas y con diversión y con cariño, también hay que decir las cosas así, seguro que luego los resultados vienen más adelante. Compartid este podcast, suscribíos si aún no lo estáis. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.